Barnabé, el sagrado hombre que Dios reveló para la transformación divina de almas y vidas en el tercer año de Joacim, en la ciudad de Jerusalén. El corazón del pueblo de Israel palpitaba al unísono con la ferviente expectativa de la llegada del Mesías. La comunidad cristiana naciente crecía, y entre aquellos que buscaban el auténtico camino, se alzaba Barnabé, un levita originario de Chipre. Su nombre, José, se había visto eclipsado por su nuevo título, Hijo de Consolación. En un tiempo de persecución y miedo, su espíritu generoso brillaba como un faro, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumir a los fieles. En aquel cielo atardecido, Barnabé decidió vender un campo que poseía, entregando lo recaudado a los apóstoles. Era un gesto audaz que no solo reflejaba su generosidad, sino también su inquebrantable fe. Este acto de amor resonó por las calles de Jerusalén, infundiendo valor a aquellos que temían por su vida y unificando a la comunidad bajo el principio del amor fraternal. Pero la historia de Barnabé estaba por crecer aún más en significados y dimensiones, pues los planes divinos se tejían en su andar. Un día, al reunirse con los apóstoles, Barnabé escuchó rumores sobre la sorprendente conversión de Saulo de Tarso. Este hombre, una vez temido, había sido encontrado por el resplandor divino en el camino a Damasco, transformando su odio en amor. Sin embargo, la comunidad titubeaba, ¿cómo podrían confiar en el que antes los perseguía? Era ahí donde el corazón valiente de Barnabé se alzó. Con el poder del Espíritu Santo, se presentó ante los apóstoles, narrando la historia de la revelación de Saulo, abriendo la puerta de la aceptación y el perdón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La fe de Barnabé no solo impactó a Saulo, comenzó una nueva era de evangelización. Con el apóstol Pablo a su lado, viajaron por regiones desconocidas, predicando el mensaje de salvación. Las ciudades se llenaban de la gloria de Dios, y en cada milagro, en cada vida transformada, la influencia de Barnabé se sentía con fuerza. Sin embargo, la guerra espiritual estaba lejos de cesar. Los vientos de oposición comenzaron a soplar con ferocidad, y el alma generosa de Barnabé enfrentaría su mayor desafío. Al dividirse por diferencias sobre Juan Marcos, el joven que había abandonado su misión anterior, la comunidad se vio sacudida. Mientras Pablo se mostraba inflexible, Barnabé, el hijo de consolación, creía en la redención y una segunda oportunidad. Así, sus caminos se separaron. Barnabé tomó a Juan Marcos y partió hacia Chipre, no con resignación, sino con la certeza de que su labor, aunque distante, continuaría resonando en el propósito divino. Allí, en aquellos senderos polvorientos, brotaría una nueva esperanza, mientras Juan Marcos crecía bajo el tutelaje de un hombre que entendía el poder de la misericordia. La historia de Barnabé nos desafía a ser instrumentos de transformación, a ser verdaderos hijos de consolación, incluso en nuestros desacuerdos. ¿Estamos dispuestos a elevar la voz del perdón y la fe en medio de la ruptura? ¿Seremos capaces de ver el futuro luminoso que Dios ha prometido para aquellos que han flaqueado? Las respuestas a estas preguntas continúan resonando en el tiempo, demandando nuestro compromiso y nuestra fe. A medida que Barnabé y Juan Marcos pisaron las costas de Chipre, el viento del mar soplaba con fuerza, llevando consigo el canto de las olas. Era un símbolo de la nueva jornada que iniciaban, llenos de expectación y fe. Barnabé, con su corazón rebosante de esperanza, sabía que su misión no era solo llevar el mensaje de salvación, sino también restaurar el alma de un joven que había conocido el fracaso. En la ciudad de Salamina, comenzaron a predicar en las sinagogas, y su mensaje resonó entre los judíos y los gentiles. La risa de los niños jugaba en el aire, mientras los ancianos escuchaban con atención. El Señor es bueno, decía Barnabé, y su misericordia es para siempre. Salmo 136, 1. A medida que compartían, el Espíritu Santo se movía entre ellos,
tocando corazones y abriendo puertas que antes parecían cerradas. Sin embargo, en el corazón del joven Juan Marcos, la sombra del pasado no se disipaba fácilmente. Recordaba el temor que lo había llevado a abandonar a Pablo y a Barnabé en su primera travesía. Aquellos recuerdos eran ecos turbadores que interrumpían su paz. Barnabé, con su paciencia divina, notó la ansiedad que lo afligía. Hijo, le dijo un día, el amor de Cristo no se mide por nuestro desempeño, sino que se refleja en nuestra aceptación de su gracia. Como es en nuestro andar, así es su pueblo. Romanos 5:8. Ambos comenzaron a visitar a las comunidades, y con cada encuentro, el mensaje del Evangelio se extendía. Barnabé se convirtió en un compañero inigualable, guiando a Juan Marcos con ternura, mientras sus ojos brillaban con el fuego del llamado divino. Cada milagro, cada conversión, fue un testimonio del poder de Dios, pero cada paso también era un recordatorio del costo del servicio. Los enemigos del Evangelio se alzaron, los fariseos y los hechiceros comenzaron a murmurar y buscaron sembrar la discordia entre ellos. Un día, en Pafos, se encontraron con un cierto Bar Jesús, un judío que se hacía llamar profeta. Este hombre, lleno de malicia, intentó desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Barnabé, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, se enfrentó a él. «Oh, hijo del diablo! Lleno de toda maldad, no dejarás de torcer los caminos rectos del Señor». Hechos 13:10. La atmósfera se volvió pesada, y el sol pareció esconderse. La oposición era feroz, pero la autoridad de Barnabé resonó en la bruma de la confrontación. Con solo una palabra, el hechicero fue cegado, y el procónsul, asombrado, se convirtió a la fe. Este acto reveló el poder que Dios había otorgado a sus siervos, pero también trajo consigo una verdad: el poder de Dios se manifestaría a través de sus propios peligros y pruebas que vendrían. Mientras continuaban su camino, Juan Marcos, sintiéndose rejuvenecido por los milagros, expresó animadamente: «Ahora entiendo, Barnabé, que el fracaso no define nuestro futuro. Estamos en el centro de la voluntad de Dios». Su maestro sonrió, y sus ojos parecían brillar con la luz de un nuevo amanecer. Fue entonces cuando, en una noche estrellada, recibieron una visión. En ella, un ángel del Señor se les apareció, enviándolos a una tierra lejana, donde el Evangelio debía ser proclamado con urgencia. Pero la revelación no solo trajo entusiasmo, también una inquietante advertencia de cómo sus vidas cambiarían y cómo la fatiga y el peligro les acecharían. «El trabajo está por delante, pero recordad qué grande es vuestra recompensa en los cielos», resonó la voz serena. Barnabé sintió en su espíritu el peso de aquel mandato. ¿Qué nuevas pruebas enfrentarían en el horizonte? Mientras se preparaban para una nueva travesía, un destello de inquietud se apoderó de su corazón. La obra de Dios, aunque gloriosa, viene acompañada de sacrificios y decisiones que pondrán a prueba cada fibra de su fe. El misterio del plan divino se empezaba a entrelazar más allá de su comprensión actual, dejando una sensación palpitante de que todo estaba en manos de un Dios soberano. Estarían preparados para lo que venía. Así, el camino de Barnabé y Juan Marcos continuaba, llenando de luz la oscuridad que acechaba, con un futuro prometedor atado a las gloriosas revelaciones que aún debían llegar. El propósito de Dios estaba en marcha, y habrían de descubrir en cada paso la grandeza de su plan soberano. A la mañana siguiente, Barnabé y Juan Marcos se despertaron con el primer canto del gallo, el cual resonaba con una melodía de anticipación. Las estrellas se desvanecían lentamente, cediendo lugar al cálido resplandor del sol que apenas asomaba en el horizonte. El viaje a la tierra lejana aún latía en sus corazones, y un nuevo anhelo se apoderó de ellos. «Hoy, Señor, danos la valentía para avanzar hacia la misión que nos has encomendado», oró Barnabé mientras se preparaban para salir. Así, partieron hacia la ciudad de Iconio, guiados por la mano de Dios. A menos de 3 días de caminata, la tensión se palpaba en el aire y cada paso traía consigo un eco de los peligros que se avecinaban. Mientras atravesaban un bosque denso y oscuro, la sombra de la duda comenzó a acechar nuevamente a Juan Marcos. Los ecos de su pasado resonaban en su mente, los fracasos, las opiniones del mundo, las palabras susurradas de aquellos que no creían en él. «Mi querido hijo, ten ánimo», le dijo Barnabé, notando la inquietud en su rostro. «Recuerda que Cristo nos ha escogido para ser portadores de su luz.
Las pruebas son parte de la jornada, pero su propósito nunca es en vano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Juan Marcos respiró hondo, sintiendo un suave resplandor de aliento renovado fluir por él, pero el miedo al fracaso seguía acechando en su corazón. Mientras caminaban, llegaron a un pequeño claro donde la gente se había reunido. Al acercarse, vieron a un grupo de personas en pie, judíos y gentiles, que discutían animadamente sobre las palabras del profeta. La seriedad en sus rostros indicaba que había una profunda búsqueda espiritual entre ellos. Barnabé, reconociendo aquella como una oportunidad divina, tomó la delantera y se acercó al grupo. Hermanos, os traemos un mensaje de esperanza. El Dios del cielo y la tierra ha enviado a su Hijo, Jesucristo, quien está aquí para sanar y salvar, proclamó con voz alta. Los murmullos cesaron y todos los ojos se posaron en él. Mientras Barnabé compartía la historia del Evangelio, Juan Marcos observó a la multitud, sintiendo la ansiedad mezclarse con un ardor nuevo. Recordó las palabras de su mentor: el amor de Cristo no se mide por nuestro desempeño. Con un esfuerzo, se unió a su maestro, balanceando los temores y la confusión dentro de él. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una mujer entre la multitud comenzó a gritar: «He sido sanada. El poder de Dios ha caído sobre mí». Su rostro brillaba con una luz celestial, y el clamor de alegría pronto llenó el aire. La muchedumbre se agolpó alrededor, cada una deseosa de escuchar más sobre el nombre del Señor. Barnabé y Juan Marcos, fortalecidos por la manifestación de la gracia, compartieron la verdad de Dios durante horas, y el número de creyentes creció exponencialmente. Sin embargo, no todo era paz. Unos hombres de corazón endurecido pronto comenzaron a murmurar y planear en las sombras, sintiendo que sus posiciones de influencia estaban amenazadas. Una noche, mientras oraban, el Espíritu Santo descendió sobre ellos una vez más. Barnabé sintió una convicción en su corazón. Servidores de Dios, un nuevo camino se abrirá ante nosotros, y las palabras de los antiguos profetas empezarán a concretarse. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Mateo 11:10, murmuró, mientras su alma temblaba ante la presencia del Altísimo. No sabían qué les deparaba el destino, pero una certeza comenzó a llenar sus corazones: cada paso sería un despliegue de la gloria del Señor, y cada prueba, una oportunidad para ver la mano poderosa de Dios obrando en medio de la adversidad. Así, con el horizonte de la incertidumbre frente a ellos, Barnabé y Juan Marcos sabían que su labor apenas comenzaba. La revelación del propósito divino estaba en camino, y con cada nuevo día se acercaban un poco más al cumplimiento de las promesas de Dios. La próxima ciudad en su misión sería un escenario donde se vivirían pruebas aún mayores y victorias sobrenaturales. ¿Estarían preparados para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La historia aún debía ser desvelada, y el plan soberano de Dios estaba en plena manifestación. Mientras el sol se elevaba por el horizonte, Barnabé y Juan Marcos continuaron su camino hacia Iconio, sintiendo la brisa entre las hojas que traía consigo la fragancia de la vida. Sin embargo, una creciente inquietud se albergaba en el corazón de Juan Marcos. Cada paso en dirección a la ciudad era un eco de lo que había dejado atrás, pero también era un grito de esperanza que reverberaba en el fondo de su ser. En la lejanía, la silueta de Iconio comenzaba a tomar forma, y con ella, los murmullos de la muchedumbre vibraban en el aire como un preludio ominoso. Barnabé miró a su joven compañero y le dijo: «Llenemos nuestros corazones de valentía, hermano. Recordemos las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Juan Marcos sintió que la verdad de esas palabras calaba hondo en su alma, aunque la inseguridad aún luchaba por tomar control de su mente. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, la multitud ya se había reunido en la plaza central. Algunos de ellos habían escuchado rumores sobre el poder que acompañaba a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús, otros venían con corazones heridos, anhelando alivio. Barnabé, sintiendo la urgencia del momento, levantó la voz con fervor: «Hombres y mujeres de Iconio, escuchad. El Rey de Gloria ha venido para sanar y salvar a los quebrantados de corazón. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra salvación». Salmo 62:5. La multitud quedó cautivada y se acercó más,
pero entre ellos, las sombras de los líderes religiosos, celosos y llenos de rencor, también se deslizaron, observando con ojos llenos de desdén. Uno de ellos, un fariseo conocido como Elí, dijo con desdén, ¿qué poder puede tener este Jesús? ¿Acaso su mensaje no es solo un eco de locura? Sus palabras resonaron como una campana de advertencia en los corazones de los que escuchaban. Sin embargo, antes de que la discusión pudiera escalar, una mujer se adelantó y, con lágrimas en los ojos, clamó, «He sido sanada. La mano de Dios me ha tocado. Todo mi sufrimiento ha desaparecido». El clamor de alegría estalló entre los presentes, y muchos comenzaron a alabar a Dios, sintiendo la presencia del Altísimo en medio de ellos. Juan Marcos, revitalizado por el espíritu de la comunidad, se unió a Barnabé en ministrar a aquellos que buscaban refugio y esperanza. Recordó las palabras del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Con cada historia que compartían, el poder del Evangelio se manifestaba a través de milagros y transformaciones. Sin embargo, la familia envenenada por el rencor no se quedó de brazos cruzados. Un grupo de jóvenes se acercó a Barnabé y Juan Marcos, preguntándoles con cinismo, ¿por qué dejas que las ilusiones de este Jesús suplan la ley y la tradición que nos ha sido dada? La atmósfera se tornó densa, y Juan Marcos sintió el soplo frío del miedo acecharlo nuevamente. Barnabé, con la sabiduría divina iluminando su rostro, respondió, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Isaías 40:8. Mientras hablaba, una ráfaga de viento enviaba un murmullo sutil entre la multitud, como si el mismo cielo estuviera escuchando la argumentación. La tensión palpitaba en el aire. El Espíritu de Dios estaba a punto de hacer un movimiento, y cada corazón estaba llevando una carga de violencia o esperanza. Pero la batalla apenas comenzaba, y el destino de muchos estaba a punto de entrelazarse con el plan soberano que Dios había establecido desde la fundación del mundo. A medida que las sombras se ciernen, Barnabé y Juan Marcos sabían que no podían retroceder. Se sintieron impulsados a seguir adelante, convencidos de que el tiempo de revelación se acercaba para aquellos que estaban listos para escuchar la verdad. Prepárate, oh Iconio, pues el poder de Dios está a punto de manifestarse de una manera que jamás has visto. He aquí que haré algo nuevo, ahora saldrá a luz. Isaías 43:19. ¿Qué desvelará el Señor en la siguiente etapa de su misión? ¿Qué nuevo capítulo de su poderosa historia comenzará a desenredarse ante ellos? La multitud continuaba agolpándose alrededor de Barnabé y Juan Marcos, el fervor del mensaje incendiando los corazones de muchos. Sin embargo, la atmósfera también se enrarecía, el manto oscuro de la oposición se cernía sobre la plaza, causando una división palpante entre la fe y la incredulidad. Ante el clamor de la gente, Elí, el fariseo, sintió que su autoridad era desafiada, y su rostro se tornó oscuro como una tormenta que se acerca. ¿Acaso no ven que sus palabras son un engaño?, gritó, su voz resonando con autoridad. ¿No se atreven a cuestionar nuestras tradiciones? ¿No entienden que este Jesús es una amenaza a nuestras enseñanzas? La multitud se dividió, algunos miraban a Barnabé y Juan Marcos con esperanza, mientras otros, sus corazones endurecidos por la tradición, comenzaban a murmurar. Barnabé, animado por el poder del Espíritu Santo, respondió con firmeza, las tradiciones de los hombres no pueden contener la verdad del que es el camino, la verdad y la vida. Pero el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Su voz era un eco de la antigua verdad que había cambiado vidas, y en ese momento, un rayo de luz brilló en medio de la oscuridad. La fe de muchos comenzó a despertarse. Juan Marcos, aún con miedo pero impulsado por el ejemplo de su mentor, se unió a la proclamación. El mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto ha venido a traernos libertad. No temáis, porque Él es fiel. Su corazón latía con fuerza, resbalándose entre la duda y la certeza. Un clamor de amén surgió de algunas voces, mientras otros seguían desmarcándose, como barro endurecido bajo el calor del sol. De repente, una niña se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Por favor. He oído de los milagros. Mi madre está gravemente enferma. Que el Dios que sanó a la mujer pasada se compadezca de nosotros. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y su voz era un susurro lleno de desesperación.
Barnabé se acercó con compasión y, arrodillándose ante ella, dijo en voz baja, «Dime, hija, ¿crees que el Señor puede sanarla?» La niña asintió, con la esperanza iluminando sus ojos. Se levantó, y al hacerlo, la multitud se acercó, deseosa de un milagro. Barnabé y Juan Marcos, unidos en la oración, pidieron con fervor: «Señor, que tu poder se manifieste. Que tu gloria sea vista, y que la fe de este pueblo sea avivada». En ese momento, las nubes oscuras de incredulidad comenzaron a desvanecerse. Un murmullo resonó a través de la multitud, y un viento suave comenzó a soplar, como un susurro divino. La niña, sintiendo el movimiento del Espíritu, se volvió hacia la multitud y con una fuerza renovada, exclamó: «Él está aquí. Él ya ha comenzado a obrar». Con esas palabras, una sombra comenzó a despejarse del corazón de la madre en la lejanía, quien, en ese preciso instante, se puso de pie de la cama en la que había estado postrada. Los corazones encadenados empezaron a romperse, las voces se elevaron en un canto de alabanza, y los líderes religiosos quedaron estupefactos. La multitud, ya no solo espectadora, se convirtió en parte de la obra de Dios en ese lugar. La fe chisporroteaba en el aire mientras muchos corrían hacia Barnabé y Juan Marcos. Sin embargo, en medio del júbilo, Elí se retorció de rabia. «Este escándalo no puede quedarse así. Iremos ante el consejo, se detendrán estos hombres». Su amenaza resonó a través de la plaza, pero la confianza de los jóvenes misioneros, cimentada en la promesa del Altísimo, no se tambaleó. Barnabé buscó la mirada de Juan Marcos, quien ahora resplandecía con una nueva luz. «Este es solo el comienzo, hermano. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Filipenses 1:6. La fe se incrementaba, y mientras la multitud seguía clamando por más, un nuevo capítulo de su misión se estaba escribiendo. Así se reveló que no solo se trataba de una simple sanación, sino de un acto que traería consigo la redención de muchos. Anticipando la oposición que vendría, en el corazón de Juan Marcos resonó la verdad de que el Señor no ha terminado con ellos. ¿Acaso este no es el tiempo del cumplimiento?, se preguntó, ya comprendiendo que el camino que habían tomado era parte de un plan glorioso, uno que iba más allá de lo que pudieran imaginar. Cuando miraron hacia el horizonte, una nueva sombra se deslizaba por la tierra. La fe transformada se enfrentaría junto con ellos a la adversidad, y el propósito del Dios eterno estaba a punto de ser desplegado en formas que jamás habían sido vistas. Las promesas divinas se entrelazaban con la historia de la humanidad, y una nueva revelación estaba a punto de ser desatada. ¿Qué otras maravillas, Señor, dejarás que veamos? Prepárate, oh pueblo, pues se aproxima el momento de la verdad revelada. Mientras la algarabía de la multitud resonaba en la plaza, la ira de Elí no cesaba. Sus ojos se llenaron de un fuego ardiente mientras miraba a su alrededor, buscando apoyo entre los demás líderes religiosos. «Veamos si su Dios es más poderoso que nuestros escritos. Vamos a orar», clamó, intentando desviar la atención de la gente de Barnabé y Juan Marcos. Los fariseos comenzaron a murmurar en conspiración, sus corazones eran como un yugo pesado, atados por la incredulidad. Barnabé, al notar el cambio en el ambiente, sintió el peso de la responsabilidad. Se volvió hacia la multitud, cuya fe latía con fuerza. «Hermanos y hermanas, el Señor ha mostrado su poder entre nosotros. Este es un tiempo de maravillas y curaciones, pero también de discernimiento. No todo espíritu es de Dios. Probar los espíritus». 1 Juan 4:1, advirtió con un tono que cargaba tanto advertencia como esperanza. La multitud, aunque llena de fervor, comenzaron a mirar a su alrededor, confundidos por las palabras de su líder. Juan Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la luz en sus corazones enfrentaba las sombras de su entorno. No obstante, la voz de la niña resonó en su mente. La desesperación y la fe entrelazadas formaban un fuerte lazo aquel día. «Vamos a encontrarnos con el Señor en oración», exclamó Juan Marcos, guiando a quienes le rodeaban hacia un lugar de encuentro donde pudiesen clamar juntos. Un grupo se acercó, con sus manos levantadas, orando fervientemente por la verdad y la sanidad. Los ojos se cerraron y las voces se elevaron, mientras la presencia de Dios se sentía como un suave manto de consuelo. Mientras tanto, Elí y sus compañeros religiosos se acercaron nuevamente a Barnabé.
¿Acaso no comprendes? Está en juego nuestra fe y nuestra autoridad. ¿Qué dirán las naciones sobre nosotros si permitimos que un simple hombre te desafíe así? Dijo Elí, intentando sembrar la duda. Barnabé, sin dejarse intimidar por la presión, respondió: el reino de Dios no depende de nuestra posición, ni del poder de los hombres. Porque no tengo vergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Su voz resonó con un poder que desafiaba las expectativas humanas. En ese momento, la multitud había llegado a un punto crítico. La fe de muchos estaba en juego. Una anciana, quien era conocida por su sabiduría, se acercó a Barnabé y le dijo: hijo, recuerda las palabras del profeta, deja a los muertos que se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. La anciana, con voz temblorosa pero firme, instó a los demás a decidir: ¿quiénes somos nosotros para detener lo que Dios está haciendo? A medida que continuaban orando, un nuevo viento comenzó a soplar, trayendo consigo susurros que parecían provenir del cielo mismo. Algunas personas comenzaron a hablar en lenguas, testificando la maravilla de Dios, y otras caían de rodillas, sintiéndose sobrecogidas por la presencia divina. La atmósfera se cargaba de un fervor espiritual, y una chispa de evangelio se encendía en cada corazón. En medio de esta conmoción, Barnabé y Juan Marcos podían sentir que algo más grande se estaba gestando. La multitud no solo anhelaba ver milagros, deseaban experimentar una transformación profunda en sus vidas. Este es el tiempo para que el pueblo sea restaurado y levantado, exclamó Barnabé, mientras miraba al cielo con fervor renovado, pero la sombra de Elí se cernía con fuerza. Basta, gritó mientras sus ojos ardían de furia. No permitiré que sigan fomentando confusión. La palabra escrita es nuestra guía. Sin embargo, incluso mientras él hablaba, algo en su interior tambaleaba, y una sombra de duda comenzaba a manifestarse, convencido de que el cielo estaba abriendo una puerta. Juan Marcos sintió en su corazón el eco de las palabras del Maestro: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Mateo 18:18. La gran obra que Dios comenzaba se manifestaba no solo en curaciones, sino también en un despertar espiritual que iba mucho más allá de lo que podían comprender. El susurro divino era claro: el tiempo de la revelación estaba cerca. ¿No es este el momento de cumplir las promesas de nuestros padres?, preguntó Juan Marcos. Mientras el cielo parecía inclinarse hacia la montaña, la esperanza emergía entre las sombras. La multitud estaba lista, y el tiempo de actuar se aproximaba. Mientras Barnabé y Juan Marcos sentían el vigor de la fe renovada, una pregunta inquietante surgía en el corazón de todos: ¿están preparados para lo que vendrá, incluso si proviene del lugar donde menos lo esperan? En ese instante, la historia no se detendría, pues lo que se acercaba era simplemente el prólogo a la grandeza del plan soberano de Dios. Sus corazones latían al unísono al anticipar el nuevo amanecer que se avecinaba. La noche comenzó a descender sobre la plaza, tiñendo el cielo de un profundo azul oscuro, mientras la atmósfera se tornaba tensa. El ímpetu espiritual que había llenado el aire se revitalizó con la llegada de la brisa suave que parecía recordar a cada uno de los presentes que el mismo Dios que había creado la luz era también el que se manifestaba en la oscuridad. Barnabé, sintiendo la urgencia en su pecho, dejó de lado las murmuraciones alrededor. Hermanos en el Señor, la paz del Espíritu Santo está en este lugar. Ante nosotros se presentan dos caminos: el de la incredulidad, guiado por las sombras de la tradición, y el de la fe, iluminado por la verdad de Cristo, proclamó con fervor. La multitud silenció sus voces, atendiendo a aquella declaración que resonaba como un eco celestial. Juan Marcos, lleno de preocupación, observaba cuidadosamente a sus compañeros y a la congregación. Había un anhelo colectivo, un deseo palpable de conexión divina, mas las palabras de Elí aún reverberaban, como golpes de martillo que intentaban sellar el destino de lo que ahí estaba ocurriendo. Dios es luz, y en él no hay oscuridad alguna, recordó Juan Marcos, incitando a los oyentes a mirar más allá de sus dudas. Hoy el cielo invita a todos a salir de la neblina de la confundida tradición, a paso firme hacia la esperanza renovadora. ¿Quién se unirá a este clamor? Un susurro entre la multitud se convirtió en grito, y al instante, las manos se levantaron hacia el cielo. Señor, creemos. Muéstranos tu gloria, clamaban algunos.
La fuerza del fervor colectivo era abrumadora. Sin embargo, el rostro de Elí mostraba un bello juego de cólera y confusión, como si las palabras de Barnabé hiciesen temblar los cimientos de su fe en el sistema establecido. Tú no eres de nosotros, Barnabé. Eres un traidor hacia nuestros pactos, bramó Elí, su voz cortante como un frío viento. Pero la multitud, fortalecida por el Espíritu, comenzó a murmurar en contra de la opresión que él representaba. ¿Qué es lo que pierde quien se aferra a la verdad?, preguntaron con valentía. Los corazones palpitaban con la certeza de que la historia les pertenecía y que el Dios que había promovido liberaciones y milagros en el pasado estaba presente entre ellos. Mientras tanto, una figura solitaria observaba desde las sombras. Era un hombre de aspecto desolado, conocido por su sufrimiento acérrimo, había perdido la fe y estaba en busca de respuestas. Al escuchar la proclamación de esperanza, su corazón comenzó a latir nuevamente, resonando con las palabras de amor eterno que tocaban su alma. Luchaba en su interior, ¿podría atreverme a creer nuevamente? Hoy, aún el más débil puede ser el instrumento de Dios, exclamó Barnabé, acercándose al hombre con un brillo de entendimiento en sus ojos. Porque dice la Escritura, a los quebrantados de corazón salvará, Salmo 34 horas y 18 minutos. La mirada del hombre se encontró con la de Barnabé, y lo poco que quedaba de su fe comenzó a despertar. Iban a experimentar lo que el maestro había dicho: en verdad os digo que, si tenéis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Mateo 17:20. El clamor de la multitud resurgió, creando un torrente de intercesión. Las lenguas, los gritos y las alabanzas se entrelazaban, formando un sinfín de súplicas que ascendían como incienso al cielo. El espíritu de adoración creó un espacio sagrado donde la revelación divina era inminente, y entonces, de repente, se oyó un estremecer sutil en la tierra y las piedras comenzaron a temblar. Los que estaban en oración, sintiendo este movimiento, cayeron al suelo, unos llenos de temor y otros de adoración. En medio de tal manifestación, Barnabé supo, en lo más profundo de su ser, que el momento de la revelación estaba a la puerta. El Dios de nuestros padres se apresura a actuar, exclamó, mientras el cielo abría sus compuertas, pero, en un ángulo apartado, Elí retiró un pequeño objeto de su túnica. Sus ojos ardían en furia y anhelo, pues guardaba un secreto oscuro que podría alterar el tejido de esta ya cómica obra de Dios. Las intenciones de su corazón podrían cambiar el rumbo de todo, y cuando levantó el objeto, un susurro en su interior comenzó a formular preguntas que resonaban. ¿Realmente pueden desestabilizarnos con sus palabras vacías? Las sombras de conspiración venían. La historia estaba por desnudarse, y el plan soberano de Dios se avecinaba con intensidad. Con un giro inesperado, la revelación estaba por abrirse ante ellos, y el cielo, claramente, aguardaba en expectativa con el inminente desafío. La plaza vibra de fervor, el eco de clamores se eleva al cielo como un sacrificio de alabanza. Barnabé, sintiendo la palpable tensión del momento, se aferra a su fe en el Dios que había prometido estar con su pueblo. A medida que los corazones se levantan, su espíritu se anima, recordando la promesa de la Escritura: clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. La tierra seguía temblando cuando, de repente, un trueno resonó en lo alto. La multitud contuvo la respiración, y un estremecimiento colectivo se apoderó de aquellos que eran conscientes de la presencia divina. Sin embargo, Elí se hallaba sumido en la oscuridad de sus pensamientos, su mente maquinando en busca de un nacimiento que pudiera revertir el curso de los acontecimientos. El pequeño objeto que sostenía en sus manos brillaba tenuemente a la luz de las llamas que ardían en la plaza. Aquello, una reliquia de autoridad, parecía prometerle poder en su lucha por el control, un poder terrenal que podría callar a los que creían. Elí. Deja que el Espíritu guíe nuestro camino, clamó una voz en las sombras. Era Marta, una anciana sabia de la comunidad que había visto el rostro del sufrimiento y la bendición en el trayecto de su vida. No es el control lo que necesitamos, sino la dirección de Dios. Recuerda lo que dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Sus palabras penetraron en la oscuridad que envolvía a Elí, como un rayo de luz en la tormenta. Frustrado, Elí desvió la mirada.
La llama de sus propios deseos consumía su corazón. Con todo su ser, anhelaba mantener el status quo, ignorando el soplo de renovación que ya entraba en la vida de muchos. Oh, como mis ojos han visto lo que el hombre puede perder por seguir a un predicador de promesas vacías, murmuró. Pero su interior luchaba, ¿no es acaso el poder de Dios capaz de manifestarse incluso en lo que parece pérdida? Mientras tanto, el hombre desolado que había estado al margen de la congregación, ahora daba pasos decididos hacia el centro del tumulto, llevado por la urgencia del momento. Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti, gritó con una fuerza que sorprendió a todos. Con cada palabra, un acto de fe se derramaba, rompiendo las cadenas de la duda. La multitud a su alrededor comenzó a clamar, «Ten compasión de nosotros, Señor». Ciertamente, este es el tiempo de la revelación, proclamó Barnabé, al ver el acto de fe del hombre. No dijo el Señor, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 21-22. La congregación se unió en un grito ferviente, el cielo pareció abrirse aún más, mientras la atmósfera se tornaba sobrenatural, en ese instante de gracia, unas nubes pesadas comenzaron a agruparse en el horizonte. Un viento fuerte sopló, acompañando la manifestación divina. El Dios de lo imposible está aquí, declaró Barnabé, su voz resonando con poder. Pero Elí, tenso y en su rincón sombrío, sentía que el pequeño objeto en su mano se convertía en cenizas, un compromiso oscuro que se transformaba en agonía, la plaza se llenó de una luz brillante, un manto celestial descendía sobre ellos, revelando la promesa sellada de Dios, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Sin embargo, la furia en el corazón de Elí crecía. No podía aceptar la transformación que se avecinaba. De repente, un estruendo sacudió el aire, y el secreto oscuro que Elí guardaba empezó a tomar forma ante sus ojos, a medida que decidió actuar. Haré que el silencio trague sus promesas, murmuró, y levantó el objeto hacia el cielo como una especie de conjuro. La atmósfera tensa se espesó con la expectativa de un conflicto inmediato, las miradas se volvieron hacia Elí, y un escalofrío surcó la multitud. Ella comprendía que un desafío se preparaba en la esfera espiritual. Un dilema inminente se abría ante ellos. El plan soberano de Dios no solo dependía de la fe de la multitud, sino también de cómo Elí confrontaría su oscuro secreto. ¿Sería la luz suficiente para disolver la oscuridad, o el acto de rebeldía cambiaría el rumbo de esa noche sagrada? El cielo aguardaba ansiosamente el desenlace de su obra. La plaza era un mar de expectación, las lágrimas y los gritos se entrelazaban como una melodía desesperada que ascendía. Barnabé, con el corazón palpitante, elevó sus ojos, buscando el rostro de Dios en aquel escenario caótico. ¿Qué debemos hacer, oh Señor? ¿Cómo puede esta multitud conocer tu verdad?, susurró al viento, en un íntimo clamor que resonaba en su alma. De entre la multitud, un murmullo comenzó a crecer, como si el Espíritu Santo estuviese moviendo los corazones de aquel pueblo. Confianza en el Señor, gritó una mujer, su voz desgarradora cortando la tensión. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46:1. A medida que la fe comenzaba a arder en algunos corazones, las sombras parecían retirarse, pero en el rincón oscuro de la plaza, Elí seguía aferrándose a su reliquia. Sintiendo el peso abrumador del miedo y la desesperación, un rayo de luz atravesó las nubes que se congregaban, y los vientos comenzaron a arrastrar consigo cualquier duda que quedaba en el aire. No temáis, porque yo estoy con vosotros, resonó una voz en el fondo de su ser, un eco de las promesas que Dios había hecho. Esto es solo el principio, clamó Barnabé, a medida que se armaba de valor. El Espíritu del Señor se mueve aquí. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? El corazón de Elí latía con una ferocidad inquietante. Se sentía atrapado entre su oscuro secreto y la creciente luz de la revelación. Si Dios está realmente aquí, ¿por qué siento este vacío dentro de mí?, se preguntó, mientras la multitud continuaba clamando por misericordia y verdad. El roce del viento sopló fuertemente, era como si la creación misma estuviera deseando que la neblina del pecado se disipara. Las promesas del Señor son verdaderas y sí, amén, proclamó Barnabé, levantando su voz con una ferviente unción. Hoy, aquellos que claman serán escuchados.
El Señor vendrá a sanar nuestras heridas. En ese preciso momento, Elí sintió una oleada de convicción sobre él. ¿Podría haber otra oportunidad para redimirse? En una fracción de segundo, su mirada viajó hacia el objeto en su mano, reflexionando sobre el poder que representaba. ¿Es este el poder que realmente deseo, o es mi deseo de control lo que me ha traído aquí, a este lugar de contienda? Las palabras de Marta llenaron su mente, cada frase resonando con un eco que se intensificaba con cada grito de auxilio que provenía de los labios de la multitud. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Su corazón se entrelazó en una lucha interna, el orgullo queriendo aplastarlo, pero una chispa de esperanza se asomaba. Las nubes se oscurecieron, pero también lo hicieron las intenciones de Elí. ¿Y si el silencio es mi respuesta? ¿Y si me aferro a lo que sé en lugar de rendirme a lo desconocido? Murmuró, incapaz de ver que la verdadera transformación requería abandono total de su orgullo. Entonces, el viento sopló aún más fuerte, como una orden divina que le exigía soltar. «Podemos ser renovados, Elí», exclamó Barnabé, sus ojos buscando los de su adversario en un intento de interceder por su alma. «El Espíritu está aquí para hacer nuevas todas las cosas». Su misma esencia anhela tu entrega, tu encuentro con Él. Un relámpago iluminó la plaza, y el clamor de la multitud alcanzó un clímax de fervor. Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras las promesas de Dios se manifestaban ante ellos. Elí cerró los ojos, dejando que la tormenta de su lucha interior llegara a su cúspide. Una voz resonó desde las alturas, no de juicio, sino de un amor inquebrantable. «Elí, no temas. He venido a liberarte de tus cadenas. Suéltalas, y ven a mí para que puedas ser transformado». De repente, un profundo silencio se apoderó del lugar, mientras la multitud y Barnabé esperaban, conteniendo la respiración, la decisión de Elí colgando en el aire como una frágil mariposa en el brote de una flor. ¿Respondería a la llamada del divino susurro, o se acogería al miedo? La revelación de Dios aguardaba en un nuevo amanecer, un amanecer que prometía cambiar no solo a Elí, sino a toda la comunidad. Así, la pregunta flotó en el aire cargado de tensión. ¿Podría Elí abrir su corazón al plan soberano de transformación que Dios había preparado? El cielo esperaba con ansia su respuesta. La tensión en la plaza de Iconio se hacía palpable. Barnabé, con el corazón lleno de fe, observaba a Elí, cuyas manos temblaban en un conflicto interno. Las palabras de la multitud, llenas de esperanza y súplica, parecían resonar en el mismo cielo. Consciente de que este momento podía definir el futuro de muchos, Barnabé se acercó aún más a Elí, mientras la voz del pueblo clamaba por redención. «Elí, hoy se te ofrece una oportunidad única de encontrar la verdadera libertad. Esta lucha no es solo entre hombres, es un llamado divino a dejar atrás las sombras y abrazar la luz de la verdad», exclamó Barnabé con pasión y convicción. Las palabras de su mentor eran como jugo embriagador en medio de una desolación amarga. Elí giró su mirada hacia el objeto en su mano, y por un momento, la duda se convirtió en introspección. ¿Era ese objeto, símbolo de su autoridad y resistencia, realmente un refugio? Su corazón se tensaba. «Cobra ánimo, Elí. Aún hay tiempo para volver a la senda del Creador. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error», continuó Barnabé, sintiendo como el Espíritu Santo comenzaba a moverse entre ellos. La multitud rugió con fervor. En las miradas de aquellos que los rodeaban, Elí podía ver la esperanza reanimada que se elevaba como espinas de fuego. Recordó las enseñanzas de su juventud y cómo había estado apegado a la tradición, pero ahora, confrontado con la manifestación del poder de Dios, le era imposible ignorar lo que realmente estaba en juego. «Señor, háblame», gritó Elí. Su voz resonó con una mezcla de desafío y humildad. «Si estás aquí, muéstrame tu camino». Y, al elevar sus ojos al cielo, en aquel instante de rendición, su mano comenzó a temblar. El objeto que había representado su resistencia se deslizó, casi flotando, desde su palma hacia el suelo. Un aliento colectivo de asombro recorrió la plaza. Las sombras comenzaron a dispersarse, y el viento suave lleno de esperanza soplaba entre los cuerpos congregados. Barnabé, sintiendo que el tiempo había llegado, se acercó a Elí. «Recibe la gracia que traes a tu alrededor, hermano».
La puerta de reconciliación está abierta para ti. El que confiesa sus pecados, alcanza misericordia. Proverbios 28 horas y 13 minutos. Con un paso titubeante, Elí se dirigió hacia Juan Marcos y Barnabé. Perdónenme por haberme opuesto a la verdad. Mi corazón estaba endurecido por el temor y el orgullo. Quiero ser parte de este movimiento del Señor, confesó, con lágrimas brotando de sus ojos. La multitud estalló en júbilo. Pasaron de ser meros testigos a una comunidad unida en el amor y la misericordia de Cristo. La luz de la revelación comenzó a brillar con mayor intensidad en Iconio, y muchos se acercaron a Elí, abrazándolo y celebrando su regreso. Hoy no solo se ha sanado un corazón, sino que muchos han sido llamados a la vida nueva, proclamó Barnabé, su espíritu vibrante ante el poder del perdón y la restauración. Este es el tiempo en que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Unámonos en esta misión para llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Los corazones estaban llenos de agradecimiento y los ojos brillaban con la esperanza renovada. La comunidad estaba transformada, y en la noche que se cernía sobre ellos, un nuevo albor comenzaba a despuntar. A medida que Barnabé y Juan Marcos siguieron su camino, sus corazones ardían con el fuego del Evangelio. Habían enfrentado la adversidad, la batalla espiritual, la persecución y ahora, un desafío inesperado que les había llevado a experimentar la grandeza de la gracia de Dios, con Elí ahora entre ellos. El poder de Dios manifestado no solo era evidente, sino también contagioso. Juntos, fundaron una iglesia en Iconio, donde la fe floreció como nunca antes. Su legado crecería, pues siempre recordarían que en la fragilidad de lo humano, el amor de Dios tiene el poder de transformar vidas. La historia de Barnabé y su legado se entrelaza con cada historia de fe, y siempre se recordará como una de las transformaciones más significativas que marcó una era de renovación espiritual y unidad en el pueblo de Dios. Ahora es el momento en que debes actuar. Necesitas suscribirte ahora para que puedas ser parte de las historias bíblicas que transforman vidas. No esperes ni un segundo más. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vean estas poderosas narrativas. Y no olvides comentar tus reacciones sobre este emocionante final, e instantáneamente compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten esta palabra de esperanza. Tu apoyo es crucial para mantener viva la luz del Evangelio.